En este video estudiaremos el dogma trinitario dentro de la Iglesia Adventista y qué creían Elena de White y los pioneros en cuanto a la doctrina de la Trinidad. En el libro A menos que olvidemos, del historiador y teólogo adventista George R. Knight, dice: a muchos de los adventistas del séptimo día los toma por sorpresa el hecho de que la mayoría de los fundadores de nuestra confesión religiosa no podrían unirse a la iglesia de hoy si tuviese que aceptar las 28 creencias fundamentales. Para ser más específico, habría rechazado la creencia número 2 sobre la Trinidad, porque eran antitrinitarios. Habrían rechazado la número 4 acerca del Hijo, porque sostenían que el Hijo no era eterno, y habían negado la número 5 sobre el Espíritu Santo, porque para ellos el Espíritu era una fuerza y no una persona. Página 287. En la primera declaración de las creencias fundamentales de la Iglesia, ésta aceptó la Trinidad en 1931. Eso no significa que todos estuvieran de acuerdo. Hubo baches antitrinitarios que permanecieron hasta la década de 1940, pero para 1950 la Iglesia en su conjunto compartía la misma opinión sobre la Trinidad. Página 292. Aquí vamos a resaltar algunos puntos. Número 1. ¿Qué creían los pioneros acerca de la Trinidad? Jaime White: como errores fundamentales podemos clasificar junto al falso sábado otros errores que los protestantes han arrastrado de la Iglesia Católica, tales como la aspersión para el bautismo, la Trinidad, la conciencia de los muertos y la vida eterna en tormento. La masa que ha sostenido estos errores fundamentales sin duda lo ha hecho en forma ignorante, pero ¿puede suponerse que la Iglesia de Cristo seguirá adelante con estos errores hasta que las escenas del juicio irrumpan sobre el mundo? No lo creemos. Esta doctrina, la Trinidad, fue traída a la Iglesia al mismo tiempo que se empezaba a adorar imágenes, a observar el día del sol. Pero es la misma doctrina babilónica remodelada. Necesitó aproximadamente 300 años desde su introducción hasta llegar a ser la doctrina que es ahora. Comenzó aproximadamente en el año 325 después de Cristo y no fue completada hasta el año 681. Fue adoptada en España en el año 589, en Inglaterra en el año 596, en África en el año 534. El capitán Joseph Bates: ellos, refiriéndose a sus padres, abrazaron algunos puntos de fe que yo no podía entender. Solo nombraré dos: la forma de bautismo y la doctrina de la Trinidad. Con respecto a la Trinidad, concluí que era una imposibilidad para mí creer que el Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, era además el Dios Todopoderoso, el Padre, uno y el mismo ser. Le dije a mi padre: si quieres convencerme que en este sentido somos uno, entonces tú eres mi Padre y yo tu Hijo, y que además yo soy tu Padre y tú mi Hijo. Entonces podré creer en la Trinidad. La mayor falta que hallamos en la Reforma es que dejaron de reformar. Si hubiesen seguido para adelante hasta dejar atrás los últimos vestigios del papado, tales como la inmortalidad natural, la aspersión, la Trinidad y la observancia del domingo, la Iglesia se hallaría ahora libre de sus errores antibíblicos. John Andrews escribió: en cuanto al Hijo de Dios, también sería excluido, pues tenía a Dios por su Padre, y en algún momento de la eternidad pasada había comenzado sus días. De modo que si empleamos el lenguaje de Pablo en sentido absoluto, sería imposible hallar más que un ser en todo el universo, y ese es Dios el Padre, quien no tiene padre o madre, o ascendiente, o principio de días, o final de existencia. Waggoner, que dio el mensaje de la justificación por la fe en el Congreso de 1888, escribió: sabemos que Cristo procedió y vino de Dios, Juan 9:42, pero eso era tan lejos en las edades de la eternidad como para estar más allá de la comprensión de la mente humana. Se podría decir que eran arrianos. Lo que vemos aquí es que los pioneros en su totalidad eran antitrinitarios. Ellos creían que solamente el Padre no tiene principio de días y que Cristo, el Hijo, engendrado de Dios, tuvo un nacimiento en algún momento en la eternidad. Punto número 2. ¿Qué era lo que creía Elena G. de White? George Knight dice:
Pero es fundamental tener en cuenta que ella nunca resolvió ningún problema refiriéndose a la Trinidad y que nunca elaboró una teología de la Trinidad, sino que salpicó sus escritos con declaraciones que llevaron a pastores y miembros de la Iglesia a volver a la Biblia y reestudiar el tema por su cuenta. En el año 1889 es redactado el Anuario de las Creencias Fundamentales de los Adventistas. En ella dice: hay un solo Dios personal, espiritual, creador de todas las cosas, omnipresente y eterno, infinito en sabiduría. Que hay un Señor Jesucristo, Hijo del Padre eterno, por medio de cual fueron creadas todas las cosas. Y no se menciona al Espíritu Santo como un Dios personal, así como el Padre y el Hijo. El problema para algunos creyentes es que piensan que Elena de White cambió su posición antitrinitaria en los últimos años y se convirtió a la Trinidad. En Testimonios para la Iglesia, tomo 8, ella escribió: nadie intente derribar los fundamentos de nuestra fe, que fueron colocados en el principio de nuestra obra, por el estudio de la palabra acompañada de oración y por las revelaciones. Sobre este fundamento hemos edificado durante los 50 años que han transcurrido. Los hombres pueden suponer que han encontrado un camino nuevo y que pueden colocar un fundamento más sólido que el que se colocó, pero es un grave engaño. Ningún hombre puede colocar otro fundamento que el que ya existe. Estos fundamentos a los que se refiere son las creencias de los adventistas que ya se habían colocado en 1889. Pero aquí vemos que ha habido un cambio dentro de la iglesia adventista en lo que respecta a las creencias fundamentales. Esperaron hasta la muerte de todos los pioneros y Elena G. de White para introducir la Trinidad a la Iglesia. En 1931 se publica las creencias fundamentales en el Anuario Adventista y por primera vez se incluye la doctrina de la Trinidad en el punto 2. Ya los pioneros han muerto y eso fue hecho por un comité. La Trinidad fue introducida en la Iglesia Adventista por Kellogg en sus enseñanzas panteístas, a las que Elena G. de White hizo frente. Me siento impulsada a hablar negando la pretensión de que las enseñanzas de Living Temple pueden ser apoyadas por declaraciones de mis escritos. Quizás haya en este libro expresiones y opiniones que estén en armonía con mis escritos, y quizás haya en mis escritos muchas declaraciones que, tomadas aisladas e interpretadas de acuerdo con el modo de pensar del autor de Living Temple, parecían estar en armonía con las enseñanzas de este libro. Esto puede dar un apoyo aparente al acerto de que las opiniones que hay en Living Temple estén en armonía con mis escritos, pero no permita a Dios que prevalezca esa opinión. Pocos pueden discernir el resultado de fomentar las falsedades defendidas por algunos en este tiempo, pero el Señor ha levantado la cortina y me ha mostrado el resultado que se producirá. Las teorías espiritualizadoras acerca de la personalidad de Dios, seguidas hasta sus conclusiones lógicas, destruirán todo sistema cristiano. Esta apostasía alfa, la omnipresencia panteísta, eran teorías espiritualistas acerca de la personalidad de Dios, a lo que lo definió. Hasta donde yo puedo ver la dificultad encontrada en Living Temple, todo puede ser resumido en esta pregunta: ¿es el Espíritu Santo una persona? Usted dice que no, pero yo supongo que sí, por la razón de que la Biblia dice el pronombre él es usado cuando se habla acerca del Espíritu Santo. En Mensajes Selectos, tomo 1, ella advirtió: el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe, y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Se cambiaría nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. ¿Y qué creía Elena G. de White con respecto al Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, que es enviado a todos los hombres para darles suficiencia, para que por su gracia podamos ser completos en Él. La verdadera fe y el reposo en Dios están siempre acompañados por la iluminación del Espíritu Santo, cuyo templo somos. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es su representante. Aquí esta agencia divina que lleva convicción a los corazones.
Y acerca del trío celestial escribió: los que creen la verdad debieran recordar que son los hijos de Dios y que Él los está entrenando, que se muestren agradecidos hacia Dios por sus numerosas manifestaciones de misericordia y que sean agradecidos unos con otros. Tienen un Dios y un Salvador, un Espíritu, el Espíritu de Cristo. Debe producir una unidad en sus filas. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente, por lo tanto convenía a sus discípulos que los dejase y fuese al Padre y enviase al Espíritu Santo como su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es el mismo despojado de su personalidad humana e independiente de ella. Él se representa a sí mismo como presente en todos los lugares por su Santo Espíritu, como el omnipresente. El Espíritu Santo es la omnipresencia de Cristo en nuestros corazones.